Retomamos información que tiene que ver con la política. Nos vamos hasta la sede de gobierno porque parlamentarios se refieren a la ley de aprobación de créditos internacionales. La presidenta Yanine Áñez ha promulgado la ley de diferimiento de créditos. Tengo entendido que la ley de alquileres ha ido en consulta al Tribunal Constitucional, como también el tema, falta promulgar la ley del tema de la atención a pacientes en clínicas particulares. Ese es el que está pendiente. Y bueno, decirles de que en cuestión de la ley de alquileres atenta contra el derecho a la propiedad, porque no simplemente se tiene que ver la óptica de este lado de los inquilinos, sino también de los propietarios. Esta ley lo que hace es, ante todo, obligar a las partes a que lleguen a un acuerdo, y en caso de no llegar a ese acuerdo, recién emergería el imperio de esta ley, la cual le obliga al propietario a poder reducir un 50% el alquiler de los inmuebles, ¿no? De manera concretamente. Senadora Salvatierra, ¿cuál es la respuesta respecto a este tema? ¿Se estaría quizás pasando por alto el tema de propiedad privada? No, miren, muy buenos días, muchas gracias por el bienvenida. espacio, muy buenos días a la diputada Muñoz y a quienes acompañan el programa. Creo que es importante resaltar que el día de ayer fue aprobada una de las 5 leyes que están durmiendo en el escritorio de la señora Yanine Áñez. Estas 5 leyes guardan relación estrictamente con la atención de la crisis sanitaria, no tienen otra motivación. Y esperemos nosotros que a lo largo de este día sean promulgadas y deje de dilatarse la situación para 5 materias fundamentales. Bueno, hoy 4. La primera era, por supuesto, la ley del diferimiento del pago de créditos hasta el 31 de diciembre de este año, que esa ha sido promulgada y permite que las personas puedan flexibilizárseles el pago, la amortización de capital y la amortización de intereses en los créditos que hubieran sufrido. La segunda ley que está esperando ser promulgada es precisamente la ley que dará un bono de 1.000 bolivianos para todas las personas, para quienes que recibieron el bono Juana Zurduy, para personas con discapacidad y aquellos que hubieran sido beneficiados del bono universal. Esa ley cuenta con el financiamiento de 2 créditos, uno suscrito con el Banco Mundial por $200 millones y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo por $450 millones. Están atados los créditos, por tanto existe fuente de financiamiento para este crédito. La tercera ley que está pendiente es la ley de atención gratuita en clínicas privadas para pacientes COVID. Esta atención tendría que brindarla el Estado. ¿Para qué? Porque hoy día sabemos que hay pacientes que están esperando ser atendidos en muchas clínicas privadas y solo el costo de la garantía del paciente puede llegar a los 100.000 bolivianos. Eso sin cubrir honorarios médicos, sin cubrir equipamiento y medicinas. Y la última, y las dos últimas son la ley de donación gratuita de plasma y finalmente la de alquileres. ¿Qué hace la ley de alquileres? Si ya existe un acuerdo entre las partes para el pago, la reducción del pago de alquileres, eso se respeta. Si no, lo que plantea es que se pueda llegar a una conciliación entre quien alquila y quien en este momento es arrendatario para que se pueda reducir acogiéndose el que brinda el alquiler a beneficios vinculados al pago impositivo. Entonces, eso es un estímulo para que las partes puedan llegar a acuerdos, porque en este país han encerrado a todas las familias en sus casas sin brindarles las condiciones mínimas de donde quedarse. Y creemos que es importante que se repare ese daño. Senadora, una consulta. Ayer teníamos una entrevista, yo le hacía la entrevista justamente al viceministro Quiroga, y hablábamos justamente acerca de estos créditos que usted mencionaba al principio en su intervención, estos créditos del BID y del Banco Mundial. Entendemos, y nos ha explicado el viceministro, han pasado por Cámara Baja, ¿verdad? Y estarían todavía en Cámara Alta. Estos créditos estarían en Cámara Alta. Es decir, aún no han sido aprobados. Han sido aprobados sí en la Asamblea, pero en la Cámara Baja. ¿Qué pasa en la Cámara Alta? Primera pregunta. Segunda consulta. Aquí yo, desde lejos, ¿qué es lo que veo? Por un lado, no hay promulgación por parte de la presidenta, ¿no? Pero por otro lado, tampoco la Asamblea hace la aprobación de otros créditos, de los cuales usted no hacía mención, como por ejemplo el crédito de la CAF, el crédito del Fondo Monetario Internacional, un crédito de Francia. Parecerían estar jugando ambos lados a la política y a los réditos políticos, ¿verdad?
con la salud y con la población y con nuestra economía y con el pueblo boliviano. ¿Qué pasa? Se entiende claramente que no están de acuerdo en casi nada entre el gobierno actual y el movimiento al socialismo, pero creo que los que están pagando los platos rotos son los ciudadanos de este país. Dos elementos fundamentales. El primero de ellos, la señora Yanine Áñez dijo que se deberían liberar los créditos que están vinculados al pago de los bonos. Esos dos créditos ya hicieron su trámite en Cámara de Diputados la semana pasada y están esperando esta semana para realizar su trámite correspondiente en la Cámara de Senadores, como todo proyecto de ley. Ahora, el bono contra el hambre, el bono de los 1.000 bolivianos, no 500 que planteó la señora Yanine Áñez, se sujeta al pago de estos dos créditos. Se promulga la ley del bono contra el hambre y, por supuesto, estos van a estar corriendo el curso correspondiente, no van a ser retrasados. Primer elemento. Segundo elemento. Estos créditos son los dos únicos que tienen orientada la razón del crédito, el objeto del crédito, a beneficiar a la población vulnerable por COVID. Son los dos únicos que guardan relación con transferencias directas a la población. Los otros créditos no tienen ninguna relación con transferencias directas a la población. Y finalmente, un último elemento, a diferencia del crédito con el Fondo Monetario Internacional. Mencionaba la presidenta de la comisión, Otilia Choque, la diputada Otilia Choque, que estos créditos del Fondo Monetario Internacional no habrían sido acompañados con la documentación correspondiente. ¿Cómo pretenden que la Asamblea Legislativa sancione una ley, apruebe una ley, si no le envían toda la documentación? El objeto de que la Asamblea Legislativa revise los créditos es que precisamente verifique el cumplimiento de las condiciones, es que precisamente se cumplan con toda la documentación, se verifique si existe sostenibilidad del pago de la deuda, se verifique a cuánto ascienden los intereses, si son intereses altos, y se verifique fundamentalmente, como en el caso del Fondo Monetario Internacional, que no están sujetos a políticas de regulación económica que implican no solamente la pérdida de la soberanía, sino la afectación de las economías familiares. Si son esos créditos que condicionan, por ejemplo, devaluación de la moneda, de reestructuración del tipo cambiario, etcétera, creemos que nosotros que afectan las actuales condiciones de las familias bolivianas, porque una devaluación de la moneda implica que se deprecien todos los bienes de las familias bolivianas. Entonces creemos nosotros que es importante que se tenga claro. Los créditos que guardan relación con pago de bonos son los que están siendo viabilizados durante el transcurso de esta semana y que están atados al pago de un bono de 1.000 bolivianos. El resto de los créditos cumplirán su trámite correspondiente y nosotros vamos a aprobarlo en las medidas que se garanticen condiciones favorables para el Estado. Senadora, es importante aclarar este punto y creo que se ha socializado lo suficiente en su momento. No tiene interés, no es un crédito tampoco el Fondo Monetario Internacional. Es un fondo que accede el país, el cual ha ido depositando o aportando durante muchos años. No hay crédito de por medio. Pero vamos a hacerle la pregunta a la diputada. Diputada Muñoz, ¿no se ha entregado la documentación? ¿No se tiene claro para dónde van a ir estos bonos para que la Asamblea Legislativa no viabilice este tipo de montos o los créditos? ¿Es así como está mencionando la senadora Salvatierra? Bueno, lo que el movimiento al socialismo ha hecho a través de sus diferentes voceros es pretender confundir a la población en función de hacer política en pleno tiempo de emergencia sanitaria. Le muestro el contrato de préstamo del Banco del BID y del Fondo Monetario Internacional, del BID, que son los recursos que se han liberado la semana pasada en diputados y que aún sigue durmiendo en senadores. Claramente ahí establece que son para reposición, para devolver al Tesoro General de la Nación los gastos que ya se han hecho reales con el pago del bono hambre, bono universal y el bono de la canasta familiar. Claramente lo ha explicado el viceministro, el ministro Ortiz. Sin embargo, lo que hace el movimiento al socialismo es confundir. Claramente la presidenta ya se ha manifestado de que no existen fondos para pagar el bono hambre, porque esta ley ha sido aprobada de manera ilegal. ¿Por qué? Porque debió de ir en consulta al Ejecutivo para ver, porque involucraba recursos económicos.
El Estado, a través del órgano ejecutivo, tiene la facultad del endeudamiento público y privado, no la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que está confundiendo el movimiento al socialismo es quiere pretender gobernar desde la Asamblea Legislativa. Debemos dejar de mentirle a la población. Los 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional no necesitan contrato, porque cada país que está inscrito al Fondo Monetario Internacional hace un aporte anual y estos recursos pueden ser de libre disponibilidad cuando el país tiene liquidez, como es el caso de la emergencia sanitaria. Son los 327 millones que por capricho del movimiento al socialismo está durmiendo en el Banco Central de Bolivia. El año 2018 ya sacó el señor Evo Morales 280 millones en la misma figura, que es tomar esos ahorros de esas cuotas que se depositan. Ahora, cuando dice que se han liberado parcialmente y que falta liberar en el Senado, falta la verdad, porque todo ese dinero ya está comprometido. Ese dinero debe volver al TGN para poder solventar los gastos hasta fin de año. No alegremente podemos decir, sin un estudio financiero, decir que son 1.000 o son 500. Lo que el ministro Ortiz claramente ha manifestado el día de ayer es de que se debe liberar los 327 millones del Fondo Monetario Internacional, los 350 millones de la CAF y un crédito que recién va a ingresar el día de hoy por 100 millones de euros de la cooperación italiana. Con esos recursos van a poder pagar el nuevo bono, tenga el nombre que tenga. Eso lo ha manifestado claramente. ¿Por qué? Porque el objeto del préstamo internacional no está definido. Se puede disponer en el pago de un nuevo bono. Claramente lo ha establecido, lo ha aclarado el ministro. Yo creo que debemos de dejar de engañar a la población y decir la verdad. Han convocado a una reunión, tanto el órgano ejecutivo y legislativo. ¿Para qué? Para que todos estas dudas que existen se puedan dilucidar y se puedan, ante todo, beneficiar a la población con el bono. No interesa el nombre que tenga, que beneficie a la población. No estamos en tiempo de campaña para hacernos campaña con un dinero ajeno. Entonces creemos que son recursos que ya el órgano ejecutivo ha hecho su correspondiente tratamiento, los ha buscado la forma de cómo lograr los recursos económicos, toda vez de que en el presupuesto del 2020, aprobado en octubre del 2019, no consignaba el pago de ningún bono, tampoco tenía previsto los gastos que iban a incurrirse con el tema de luchar contra la pandemia. Senadora Salvatierra, la respuesta.